muy objetivo, con conocimiento de causa. Yo soy, como dijo Dayan, que es juez, calificado para hacer divorcios. Estudié muy a fondo el tema de los divorcios del judaísmo. Y la información que les voy a dar, de veras, va a ser totalmente objetiva. Y es obvio que aquí se expuso en la película una visión de un caso con muchas cosas erróneas, desde lo último, que como termina la película, ¿no? Que dice que le pone la condición que no se vuelva a casar, y legalmente, lógicamente, según la ley no existe, no es válido un divorcio por condición. El divorcio se da voluntariamente e incondicionalmente. Eso se dice en el momento que se está entregando. Entonces, ya podemos ver un error evidente, que no es la información fundamental. Sin embargo, no puedo negar que esto presenta un problema real que llega a suceder, pero yo quiero ir tocando varios puntos. Vamos a ordenarlo. Nada más les quiero pedir ese favor, abrir la mente para poder oír, porque vengo en desventaja después de oír de ver una película como esa, que me presentan como rabino juez, me van a asociar con los que estaban ahí, no hay nada que ver. Sinceramente, de hecho, en mi trabajo real me esmero muchísimo para ayudar justamente a casos así, y gracias a Dios pude prácticamente resolverlos. Hoy en mi comunidad, en que yo soy rabino principal, soy juez en todos los divorcios, gracias a Dios no tenemos ni un solo caso. Hubo casos así, usamos todos los medios para convencerlos, algunos presionarlos, pero hoy no hay ningún caso de que un divorcio pendiente que no se lo quería dar. Eso lo quiero aclarar. Pero ahora sí, me gustaría ir paso por paso, para primero explicar cuál es la visión general del divorcio. Sería que lo hagamos en un diálogo para que se vayan esclareciendo todas las dudas que tengan al respecto. Asimismo, si alguien tiene dudas o comentarios, van a estar pasando algunos de nuestros voluntarios para que tienen sus dudas y nos lleguen y las podamos aquí también platicar. Pues quiero también dar la palabra a Vivian para que nos platique un poco de su experiencia, que este es el otro lado de la moneda. Recuerden que el objetivo del festival es justamente mostrar todas las posturas y el abanico completo para que ustedes, público, puedan crear sus propios pensamientos críticos y sus propias posturas. Muy buenas noches a todos. Es para mí un placer estar aquí como consejera del festival y bueno, ahora sí que cualquier parecido con la realidad. Mi nombre también es Vivian y la primera vez que vi esta película sí es muy choqueante poderte reflejar ahí en muchos sentidos. Yo justamente pues estoy en esta misma situación. De hecho, al estar así, hace el término que se llama ser una mujer anclada, es una mujer que no consigue divorcio religioso. Y sí es muy frustrante porque pues cualquiera diría, mi abogado ya llevo casi 10 años divorciada, me dice, tú ya estás divorciado, o sea, cuando quieras te puedes volver a casar por lo civil, pero en realidad el divorcio religioso es lo único que no he logrado obtener y sí ha sido muy frustrante todo este tiempo, porque precisamente fue así, o sea, lo solicité nada más así, sin ningún otro motivo más que divorciarse, y entonces empiezan las condiciones, pero es que debe ser esto y 2 veces, no sé, plantados en el dicho, enfrente del Betir, que es el juzgado rabínico. Entonces sí es muy frustrante el hecho de que es una moneda de cambio. Entonces hay gente que dice, bueno, hay que intentar convencer, etcétera, pero hasta que no estás ahí te das cuenta lo difícil que es. Y yo quería justamente preguntarle por qué siempre es que la mujer esté en desventaja. ¿Qué sucede cuando, porque también tengo entendido que en ocasiones dicen, bueno, es que hay veces que la mujer es la que también a quien se intenta convencer? ¿Es cierto en todos los casos? Bueno, primero quiero aclarar que es esta pregunta tan importante, que hay un error tal vez en la visión. En este caso se presentó el caso de un hombre que no quiso dar el divorcio. Yo atendí en la comunidad un caso de una mujer que no quiso aceptar el divorcio.
Y él quería volverse a casar, estuvo saliendo con él y me llamaba la novia de él todos los días a presionar. Le digo, bueno, no, dice, hago todo para convencerlos, pero no puedo sacar una pistola. Pero creo que quede muy claro, el divorcio se tiene que dar y recibir voluntariamente de ambas partes. De la misma manera como es el matrimonio, que es una sociedad que toma la decisión la pareja, y tanto el hombre como la mujer, nadie les pone pistola, están de acuerdo para romper ese lazo espiritual, lo tienen que hacer ellos voluntariamente, de la misma manera que se casaron. Es lógico, yo creo que no lo puede hacer un tercero por ellos, porque sería como cualquier sociedad que alguien firma, yo puedo romper la sociedad del otro. Y es cierto que como cualquier reglamento, como cualquier ley, al ser que está establecido que tienen que ser ellos dos los que toman la decisión, se presta a situaciones de abusos, pero no por eso se puede cambiar la ley. Es como un ejemplo, la ley, la democracia, permite que haya muchos mafiosos sueltos, aunque sepamos que son mafiosos, pero la ley establece que hay que tener pruebas para meter la cárcel. Si se cambiaría la ley para que no haya mafiosos y sin pruebas, se prestaría una corrupción muy grande y a injusticias muy grandes. Entonces, el hecho, es lógico que a veces hay ciertas excepciones que molestan a ese reloj, pero imagínate qué propondrían ustedes, que un tercero pueda anular el matrimonio de otros. Lo que pasaría, alguien se enamora de una mujer casada, da una mordida y se cancela el matrimonio. No sería tampoco lógico que así sea, sino tiene que ser voluntariamente además. Sin embargo, quiero aclarar algo importante. Esta situación estaba contemplada en la religión, está contemplada, no se permitía que suceda, porque si alguien tenía obligación de dar el divorcio, lo obligaban. Existe una fuerza judicial que puede ejecutar la ley. En los tiempos bíblicos del rey Salomón, o cuando se aplicaba la ley religiosa, no existía que una persona abuse y diga no lo quiero dar. Si lo tenía que dar, lo obligan a dar. Hoy en día en Israel, por eso esta película tampoco no está bien expuesta, también tienen ese poder y lo meten en la cárcel. Acabo de leer la semana pasada, una persona estuvo un día en la cárcel, salió y lo dio inmediatamente. Me refiero que ese estilo lo obliga. Lamentablemente, el concepto religioso, estando en México o en cualquier otro país, no tenemos ese poder judicial y por eso gente abusa. No porque no esté contemplado, porque hoy, como rabino, no puedo ejercer un poder de decir, te meto preso o demás. Entonces, ese es el problema. Obviamente que aquí también una falta, un trato negativo de esos rabinos que es, como dije, es melodrama, y habrá gente así, pero no tiene la culpa de la religión. Es una conducta mala, porque lo primero es sensibilizarse y ver el problema y esmerarse en ayudar al máximo. Eso se tiene que hacer. Me gustaría preguntarle específicamente en qué consiste el ritual del divorcio en tu país. Puedo decirlo muy brevemente, alguna escena pequeña que era algo desierto, porque estuve observando que hay desierto en la película, ¿no? Si vieron que un viejito trajo un texto escrito, hay una frase del Deuteronomio en la Biblia que dice literalmente, cuando uno decide divorciarse, se va a divorciar, dice, Becatabla Sefer Penitud y Natán Beyada, escribirá un documento que corta la relación, que es un documento de divorcio, y se lo entregará. Así dice textualmente, se escribe un documento donde se declara, con los datos como cualquier documento legal, la fecha, el lugar y demás, que dice que rompe con esa relación. Ese documento se le entrega en sus manos frente a dos testigos, de la misma manera, se entregó un anillo frente a dos testigos, eso hizo el lazo, declarando, era santificada para mí por medio de este anillo según la ley de Moshe de Israel. Lo mismo, ese documento, eres divorciada de mí por medio de este documento según la ley de Moshe. Ese es algo equivalente, es algo lógico, no es un proceso, no es nada traumático, porque hay también el rumor como que sería, no es humillación, no te lo avientan para nada, pero lo hago todas las semanas, me pueden decir cualquiera.
se hace con todo respeto, es lo natural. La ceremonia es fuerte naturalmente, ¿no? Porque la pareja vivió varios años, el divorciarse causa un impacto, pero simplemente la ceremonia en sí es algo muy sencillo, algo con sentido, documento, con testigos, se entrega, y eso es todo. Con todo respeto se le entrega la mano y se declara que con esto cortejas. Eso se enseña. Y en el caso de los hijos, ¿qué pasa cuando hay un caso como el de Vivian? ¿Dónde quedan los hijos en todo este tema? Independientemente de la parte legal que ya hemos hablado, ¿dónde quedan en el tema religioso? Ok, la visión religiosa es algo también como la lógica o como la ley. Si son niños pequeños, lo obvio es que necesitan más a la mamá, si la mamá tiene algún problema, a veces de conducta o psiquiátrico, que no los puede atender, entonces se ve si el papá sí, o en determinado caso un tutor, pero eso no hay una regla absoluta, simplemente es buscar proteger el bienestar de los hijos. Pero justamente a lo que me refiero es, en el caso específicamente de Vivian, que no ha podido conseguir el divorcio religioso, tiene a su hijo que vive con ella, pero ¿cómo sería la alegría o cómo sería la postura del rabino, del rabinato, acerca de este tema? Queda en el limbo. Ahorita, por ejemplo, pueden pasar años y conozco a muchas mujeres que están así. ¿Saben qué es lo que también esa percepción de que a la mujer le apena esa situación? Entonces, muchas veces cuando alguien se hace la pregunta, inclusive de un diario me dijeron, ¿me puedo hacer una entrevista al respecto? Yo dije que sí, me dice, gracias, porque no conseguí a alguien que se atreve a hablar del tema. A la mujer le da mucha vergüenza, es como algo que bueno, ya mejor no hablo de esto. Creo que eso, lejos de ayudarnos, pero la verdad es que no debería apelar a la mujer, le debería apelar al que está abusando y chantajeando. Ese es el que debería sentirse, no tiene de qué apenarse que hay alguien que con esa conducta tan indecorosa, ¿no? De abusar de la situación, ¿no? Porque dignamente se casó, no funcionó, y aquí me gustaría justamente, bueno, ok, vamos terminando nada más tu pregunta de los hijos. Está en una situación, como dije, no tiene que ver en sí con el divorcio, tiene que ver con el problema psicológico y la situación, con la necesidad que tienen de apoyo. Entonces, según el reglamento, es que lo proteja y que más lo puede proteger. No, me gustaría, creo que en este sentido, ahondar más en cómo ve la religión a la mujer, o en específico me gustaría que nos diera su opinión al respecto, bueno, porque también se habla de mucha desventaja en muchas ocasiones. Quiero que quede esto muy claro, qué bueno que haces esta pregunta, porque vuelvo a aclarar, esta película o ese concepto que el hombre del divorcio da esta impresión como de un rechazo, de un machismo, un abuso hacia la mujer. Primero que quede muy claro, como dije, que no es cierto, porque, como dije, es de las dos partes, voluntariamente, y los dos tienen que aceptar eso en primer lugar. En segundo lugar, el que tiene interés de ver las fuentes directamente, se sorprenderían justamente la religión, el judaísmo, el Antiguo Testamento, el lugar que le da a la mujer. Por el hecho que en el mundo siempre evoluciona la sociedad como machista, y yo no hablo ahorita de ciertas personas, no soy responsable de la conducta de X o mengano. En todos los grupos, en todas las religiones, en todos los cultos, hay gente fanática, hay gente exagerada, hay gente que distorsiona y desvirtúa los valores. No soy responsable de ello, no puedo responder por eso. Les puedo decir lo que sí dice la visión que tiene la religión en sí. Les voy a decir dos o tres ejemplos. En primer lugar, en el caso del matrimonio, les leo, alajá significa en el judaísmo la ley práctica, el código penal, el código de leyes. En ese código dice como una obligación religiosa. Cuando una persona se casa, se tiene que amar a su esposa como a sí mismo y respetarla más que a sí mismo. Es una obligación.
y trae el ejemplo. Dios no lo quiere, si una persona tiene una limitación, digamos, económica absoluta, y tiene la posibilidad de comprar dos prendas, una para él y una para su esposa, lo único, pero una de ellas digna, la otra le daría pena usar. Tiene obligación religiosa comprarle la digna a su esposa y la otra para él. Dice, eso es respetarla más que a sí misma. Eso es una obligación, no suena machismo, pero poco común, es una ley escrita. El hombre cuando se casa, en el judaísmo escribe lo que se llama ketubá, no sé si oyeron hablar. Ketubá es un documento que mucha gente lo confunde como contrato matrimonial. No es un contrato matrimonial, es un pagaré que con una garantía que le pone una cantidad, cada comunidad tiene un punto diferente de otra cantidad. Por ejemplo, donde yo soy rabino en Sinai, se le pone $55,550. En caso de divorcio, no nada más en caso de divorcio, incluso en caso de fallecimiento, antes de no sé, repartir la herencia con los hijos, primero se tiene que pagar eso a la esposa con la protección, y en caso de divorcio le tiene que pagar esa cantidad. Y ahí menciona las obligaciones que tiene la religión hacia su esposo. Y les voy a decir un ejemplo, salió en el otro tema cuando hablamos de la película La llave perdida, ¿no? Salió el punto pero no sé si alguien estuvo, pero no voy a repetir esto, no me concierne. Y que quede muy claro que ustedes juzguen cuál es la visión de la religión hacia la mujer. Una de las obligaciones que con el hombre tiene mantenerla, darle, dice así textualmente la Biblia, su vestimenta y maquillaje lo dice separado porque está incluido en el mantenimiento por la importancia que tiene para la mujer la vestimenta y el maquillaje. La religión lo toma como una obligación por separado, tomando en cuenta la sensibilidad de la mujer. Y la tercera obligación es que el hombre tiene obligación de darle placer sexual a su esposa, tiene una obligación religiosa y aparte matrimonial. Si el hombre no cumple con eso, le está fallando a Dios y a su esposa. La mujer nada más matrimonial, no tiene obligación religiosa. Dígame si no es feminismo esto. Así es, como se lo estoy presentando, así está indicado. Bueno, así es la visión religiosa, por no repetirse. Y justamente de los justificativos del divorcio, si no cumplió al máximo, es uno de los justificativos que lo pueden obligar a dar el divorcio si no cumplió eso. En la película hay una parte en la que ella dice que no lo han tocado en una larga cantidad de tiempo. Entonces el juzgado rabínico dice, entonces ya es como que ponen una cara de que ya se les va a dar automáticamente. Y él contesta que es porque ella no ha querido. Que, ahondando un poco más en lo que está diciendo, ¿qué se refería a la película en este? Bueno, lo que pasa es que si él no cumple con esa obligación, ya es un justificativo de divorcio natural, y se lo podría meter preso si se niega, porque no se lo puede obligar, porque no siempre se puede obligar. Cuando realmente está faltando, o lo que sea, o no está cumpliendo con sus obligaciones, entonces ahí se lo puede coercionar o obligar a que dé el divorcio. Entonces sería que ella lo está rechazando y que no se considera que él está faltando. Esa sería la reacción. Sin embargo, quiero aclarar que simplemente si no hay amor o hay un rechazo, es un justificativo de divorcio. Les voy a decir la filosofía de la religión al respecto, porque muchos dirían, hay religiones que no reconocen la razón del divorcio, diríamos aparentemente es mejor, uno se casa para siempre. Pero ¿por qué el judaísmo, cuando es necesario, no nada más se permite, se considera un precepto llevarlo a cabo, que es lo correcto, lo que debe ser? Porque Dios nos exige que seamos felices, nos pide, nos creó y nos pide que seamos felices. La felicidad, el mejor conducto es en el marco del matrimonio y de la familia, y ese es donde hay que buscar. Si no funcionó esa pareja, se hacen todos los intentos para que puedan vivir felices, para conciliarlos, pero si no, entonces no están condenados para vivir el resto de su vida sufriendo. Por eso es una indicación que se divorcien y que cada uno vuelva hacia adelante y vuelva a ser feliz, porque es una exigencia del ser humano. Entonces,
Por eso, si simplemente no hay amor, lo que ella le agregaba, ya no te quiero, es un justificativo, ya es una razón, sí, es un argumento porque no pueden vivir con una persona si no hay amor. Ese sería, perdón la palabra, pero sería prostituirse, pero si no hay un sentimiento auténtico. Entonces, debemos aceptar por una razón lógica el divorcio que se les. También creo que cabría mencionar cuál sería la diferencia en Israel y en la diáspora. Lamentablemente, y ahí sí yo sufro mucho por esa situación, como lo mencioné antes, aquí no tendría yo como rabino pues la fuerza judicial para poder obligar a alguien cuando realmente es culpable y tiene obligación de dar divorcio. No tengo los medios. En Israel sí hay esos medios. Sí, como que lo pueden presionar por la ley, meterlo preso y obligarlo. En Estados Unidos y en Francia un trato se manejó por el gobierno para que en ciertos lugares hay un acuerdo mutuo y un apoyo cuando se dictamina que tiene que divorciarlo, que lo pueden presionar también por la fuerza de la ley. Ojalá que se lograría eso en México y en otros países. No es sencillo porque una cosa es de religiosa y otra la civil, pero si habría ese apoyo sería algo maravilloso porque a mí me angustia muchísimo cuando veo un caso como Julián, por ejemplo, una mujer que se está enterando, no es de mi comunidad, pero igual me encantaría ayudarla y buscar todos los medios para que logre, porque es totalmente injusto e incorrecto, pero lamentablemente estamos limitados. Como les digo, no voy a sacar una pistola y decirle a alguien divorcio, no depende de mí. Y si yo lo hago por otro, no tiene validez, yo no puedo romper el lazo que otros por su iniciativa y su convicción y por voluntad lo hicieron, entonces no sería válido, no tendría sentido. ¿Y qué opción tendría o cuáles son los medios por los que en México se puede presionar a una de las dos personas, porque ya hablamos que puede ser tanto el hombre como la mujer, para que den el divorcio a su pareja? A mí personalmente es un tema que me angustia mucho y me preocupa mucho. Tengo varios años haciendo mucho, tratando de hacer sobre este tema de buscar soluciones y demás, dando siempre con la mesa directiva de la comunidad. Realmente hubo avances, hay un comité de honor y justicia, y cuando hay un caso así, buscan presionarlo comunitariamente, con sanciones, incluso llegar a expulsarlo en casos extremos, con un periodo comunitario que es una pena. Pero gracias a Dios, hoy se logró un acuerdo intercomunitario de hacer un contrato prenupcial para proteger esa situación. Un contrato muy inteligentemente preparado, que hay una sanción económica pero legal ante notario, abogado, que cuando pasan mes tras mes que no les dan el divorcio, se les provoca un pago obligatorio, que si no ahí se lo meterán preso por el pago, o no por no divorciar. Un compromiso que él mismo lo está asumiendo, y eso no es absoluto, pero sería una fuerza que ayudaría a evitar futuros casos como que está padeciendo Vivian. Acabamos de hacer un evento donde lo oficializamos y ya se va a empezar justo ahorita. Lástima que no te tocó. Pero existe esa preocupación. Estamos buscando todos los medios para resolverlo. Seguramente no se pensaría cuando te casas enamorado, es para toda la vida, ni siquiera, y si lo preguntas, cualquiera diría, no, conmigo no va a suceder, pero más conmigo no va a suceder, y como dices, te das, sabes, no sabes con quién te casas, pero sí de quién te digo. Continuando con el tema de estos perdón, yo lo defino de la siguiente manera. La joven le pregunta a su novio, ¿me quieres? Dice, sí. ¿Me adoras? Sí. ¿Me amas? Sí. Dice, ¿te vas a casar conmigo? Dice, no cambies de tema. Continuando con el tema de estos acuerdos, la comunidad judía en México, al igual que en muchos otros lugares del mundo,
se encuentra dividida o subdividida por comunidades con diferentes ideologías, diferentes orígenes, etc. ¿Qué ocurre en el caso en el que son dos personas de dos comunidades, que una comunidad, digamos, de la comunidad A casa a las dos personas y el divorcio, en su momento, la comunidad A no lo quiere dar, a la comunidad B sí? ¿Cómo se podría también resolver ese tema? Bueno, primero no puede suceder un caso así porque todos están de acuerdo que se tiene que hacer, buscan presionar y algo. Sin embargo, hay unas diferencias que, por decir, los derechos de una comunidad y los derechos que procesó. Justamente se formó un comité de honor y justicia intercomunitario. Cuando sucede un caso así, recurre al intercomunitario que nos representa a todos. Incluso para una diferencia económica también, un pleito que hay de negocios, todo, cuando es de dos personas de diferentes comunidades, se recurre al comité intercomunitario. Funcionaría mejor, pero sí, fíjense, pues en la práctica sí sucede ese tema, o sea, que perteneces a una comunidad y cuesta trabajo porque, claro, cada quien va y lo defiende la suya, ¿no? Y por lo general, pues siempre pues, se dan largas. Por eso se formó ese comité. Me parece que sí es un gran avance, sobre todo porque sí, o sea, no sé cuál sería, dice que en su comunidad se acabaron, pero yo creo que es alto el porcentaje, ¿no? De mujeres que... Sí hubo varios casos, algunos nos tardamos, pero gracias a Dios hoy ya no tenemos ningún caso. Hay divorcios pendientes de casos normales, ¿no? Pero en mi caso usamos todos los métodos de conocimiento, de educación. ¿Por qué sería importante sí obtener? Hay gente que diría, religiosamente creo que es un tema importante personalmente para cada quien, pero hay mucha gente que dice, bueno, es que es cerrar un ciclo, es un tema de... Sí, es muy importante religiosamente hablando, porque cuando están casados de Dios religiosamente, aunque emocionalmente se hayan separado, se divorció por civil y todo, el lazo espiritual religioso continúa. Y en ese caso se consideraría, si se casa con otro hombre o cualquier otra acción, se considera adulterio en la misma religión. De ahí viene la importancia de que sí rompan con ese lazo. Sí, religiosamente está visto como algo muy importante. Por eso se busca todos los medios. Ahora, en la actualidad, ese es un tema muy polémico, porque si hay una situación en la que alguno de los dos no lo quiere dar, se está prácticamente obligando a una de las personas, orillando a la persona a ya sea separarse de la religión, separarse de la comunidad, o ir con una persona que no es de la comunidad judía, que eso también va en contra de los valores mismos de la tradición. Bueno, volviendo al punto que ya mencionamos, es muy cierto eso. Como dije, hay un abuso por la situación que no hay esa fuerza, pero el concepto en sí tiene una lógica, que tiene que ser así. Se casan voluntariamente, se divorcian voluntariamente, es cuestión de ellos. Por eso mismo se hizo todo lo que mencioné, pues, con el contrato, buscar comités, presionar, para que no suceda esa situación y no provocar, como dije, pues, hasta ahorita buscamos medios y hubo resultados, gracias a Dios hubo resultados, siempre hay uno que otro caso que todavía no se resuelve. Pero quiero volver a reiterar, si me lo permiten, tenemos que desconectar este tema de lo que como en la película se ve. No es un tema que tenga que ver con machismo, prefiero, sí en la sociedad reconozco que existe machismo, vuelvo a repetir, pero les voy a decir más, vuelvo a retomar lo que mencionaba antes. Les voy a dar una sorpresa, estoy hablando de un texto bíblico, del Antiguo Testamento, obviamente, pero no es un concepto social o de una interpretación. No solamente que la religión no ve como marginada a la mujer o como inferior, realmente la ve superior al hombre. Así está considerada. No me conviene decirlo porque soy hombre, pero esa es la verdad. Les dije que iba a hablar objetivamente con la verdad. Desde la creación se marcó eso. Si ven el orden, Génesis, la descripción de la creación del mundo,
van a ver que Dios creó de lo más material, de lo más espiritual. Mineral primero, vegetal, animal, bueno, animal primero peces y aves, después animales con vértebra, después el hombre, y culminó la última creación con la mujer, que fue considerada la más espiritual. Por eso la mujer por naturaleza es más sentimental, más sensible. El mundo le llama el sexo débil porque llora más fácil, pero justamente esa es la superioridad. Llora más fácil por esos sentimientos y esa espiritualidad que tiene. Y está considerada la mujer que está libre de muchos preceptos de la religión, que muchos lo interpretan como una marginación. La verdad es porque no los necesita. Por ya ser creada más espiritual, puede superarse y llegar a cumplir su misión sin necesidad de cumplir tantos preceptos como el hombre. El hombre por naturaleza es más impulsivo, más animal. ¿Quiénes se dieron la guerra en la historia? Y la criminalidad en manos de quienes estuvo, en manos de hombres, por naturaleza. Un hombre puede ver a una mujer y perdón que ahora sí, pero es la verdad, a los 10 minutos está todavía en la cama, como un perrito que ve a la perrita en la calle, que no hay romance ni rodeos. Y una mujer no, una mujer se involucra por lo general sentimentalmente, es más espiritual. Entonces, en la religión está considerada la mujer superior al hombre, no nada más que no es en segundo término, ni hay machismo ni marginada. Sin embargo, hay reglas y formas como su matrimonio, como su divorcio, como es todo, pero eso no tiene nada que ver, que no se confunda con una visión. Obviamente estamos en una sociedad machista, en una sociedad machista y a veces no se le hace caso igual a la mujer como al hombre, pero esos los seres humanos que tenemos debilidades, pero no es la visión de la religión.